Código 3 presenta. La temperatura en 10 grados centígrados y con tendencia a descender justamente este día martes 13 de diciembre del año 2022. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de código3.com. Un placer saludarlos de nueva cuenta en este noticiario con toda la información más sobresaliente en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles, la producción corre a cargo del joven Fernando Castro Salazar, agradeciendo como siempre la oportuna intervención de nuestros compañeros reporteros Salvador López Moreno y Daniel Porras, con la coordinadora general Marta Montserrat Adame Alvarado y nuestro director general Omar Camacho Acosta. Quienes habla y quienes saluda, su servidor amigo Ramón Manuel Gallego Rayos. De nueva cuenta, en un foco rojo, ¿sí? Así lo podemos llamar de esta manera, el cruce del ferrocarril de la avenida Fernando Baeza a un costado del puente de Cielovista. Por quinta ocasión, en menos de un mes, se presenta un accidente contra el tren, donde ahora 2 jóvenes resultaron lesionados. De manera extraoficial se habla de que las 2 personas lesionadas son hermanos, el jovencito de 21 años y la niña, la jovencita de tan solo 12 años de edad. Por tal motivo, insistimos y hacemos el llamado de que debemos de seguir alertando en la cuestión de cruzar las vías del tren. Tenemos las entrevistas por parte del Departamento de Vialidad, de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana y sobre todo, de manera exclusiva, sí, para código3.com, de uno de los testigos que vieron cómo este accidente se llevó a cabo. Trasladados al nosocomio para una mejor atención médica. Asimismo, los vehículos involucrados es una Jeep color guinda y una VEN blanca. La trayectoria de la Jeep viene de poniente a oriente. Cuando el tren va hacia el norte se presenta la colisión, no siguiéndole la preferencia del tren, vaya. Por la proyección impacta un vehículo que está estacionado sobre la carretera, está sobre la carretera 45, esperando, me imagino, a que cambie su semáforo, impactándolo en su lado derecho. ¿Cuántos lesionados? Se trasladaron a 2 personas, un masculino y un menos de 15 días. Así es, mira, pues nada más la recomendación que se le puede hacer a la gente al acercarse a los cruceros ferroviarios es que al menos observen hacia su izquierda y derecha, posteriormente continúen su marcha. Es difícil determinar oficial que pudo... Aparte que ellos, antes de que ingresen al crucero donde están las vías, hay altos, ellos llevan una preferencia de paso. Las entrevistas, le reitero, esta es una cuestión que básicamente es por altos, por la preferencia de paso que lleva el tren, como bien lo dijo usted, pues el tren mismo que cambie su trayectoria, ¿verdad? O sea, es una trayectoria aparte de un tonelaje y un peso que difícilmente va a frenar. La ciudadanía, más que nada, es educación vial, que tengan precaución cuando se acercan a estos cruceros. Y por parte de la vagoneta color blanco, pues alrededor de unos 20,000 pesos, 30,000 pesos aproximadamente. Entra el llamado ya a la delegación, no importa el vehículo que fue abatido por el tren, definitivamente en la dirección salieron 2 unidades, se desconocía de momento de qué lado se encontraban, por eso salieron 2 unidades, una hacia el lado oriente y otra hacia el lado sur del ferrocarril, encontrándose lesionados el vehículo debajo del puente del ciclista del lado oriente. Así es, lo que una unidad de rescate también al lugar.
Sí, se acude la unidad de rescate porque en estos casos muchas veces hay que hacer cortes, hay que liberar a las personas que normalmente en estos casos se dañan mucho los vehículos. Entonces por prevención se utiliza o no se manda la unidad de rescate. ¿Cuántos tripulantes trasladaron ustedes a los nosocomios? Por parte de Cruz Roja, la unidad 181 trasladó a una de las ocupantes del vehículo, una muchachita alrededor de 20 años. Es la quedó un poquito más grave, esperemos que salga bien. Fue la única que se trasladó por parte de nosotros. La otra fue la conductora del vehículo, se trasladó por parte de la unidad de... Muchas gracias. Veníamos del trabajo en la camioneta en la que nos distribuye cada uno de los compañeros y entonces, pues ciertamente y tristemente un chavo quiso rebasar al tren y se lo llevó de una manera fatal, se podría decir fatal, en el cual con una muchacha que venía con él quedó pues demasiado grave, en el cual tuvo que ser transcurrida luego a emergencias. Y pues esperemos que estén todos bien y pues yo sí fui el que sufrí uno del fregadazo fuerte ahí en la puerta en Avén. Coméntame, ustedes estaban parados en la carretera federal viniendo rumbo a Saucillo, digamos de esta manera. Ajá, sí, pero ya estábamos parados esperando para ir para arriba, para allá para Laderas. Ajá. Y fue cuando pasó el accidente, que le quisieron ganar y le dieron en la torre el chavo. El tren venía pitando. Sí pitó, pero también pitó demasiado cerquitas. Fue lo que también destanteó a muchos, porque también casi se llevó de una moto, lo bueno que se fue hasta allá atrás. Sí. Pero sí, el otro sí lo que llevó y se lo llevó a los pobres chavos. ¿Y el del vehículo ese veía que le quería ganar el paso al tren? Ajá, sí, se veía que el tren ya venía cerca y pues se lo quiso pasar. Cuando tú viste la imagen, ¿esperabas el impacto? Sí, cuando ya chocó la camioneta del muchacho, se vio que se vino directo hacia nosotros, ya nomás nosotros nos agarramos pues de la camioneta y recibir el impacto. Mucho nervio. La verdad sí estoy temblando ahorita así entre escalofríos y todo, más por la muchachita que fue ¿Cómo la las que viste? ¿Cómo las viste las jovencitas? Coméntanos. Sí, van muy lastimadas. La muchachita sí, que fue la que me pudo mucho y espero en su familia y en Dios de que salga todo bien, ¿verdad? Que no pase a mayores. Y el muchachito, pero estaba con conmoción el muchacho, o sea, estaba ido, pero sí estaba bien. Este accidente te deja un mensaje, ¿no? Sobre todo para manejar tu vehículo, a tus familiares, y darles el mensaje que al tren nunca se le va a ganar. Sí, exactamente, y que no lo hagan, porque pues aquí miran las consecuencias, tanto a los familiares y tanto a los padres que le prestan los muebles a sus hijos que son menores, que tengan mucha precaución con ese tipo de responsabilidad. El mediodía de este martes 13 de diciembre fue alertado, primero que de nada, a lo que viene siendo el 911, donde indicaban en una manera rápida, de cierta manera, de mucha preocupación, que un joven se había mochado la mano, se le había amputado. Desafortunadamente esto en una carpintería. Total, de que esperaban los compañeros de trabajo la llegada de la Cruz Roja Mexicana, la cual nunca se dio. Por tal motivo, tuvieron que trasladar al lesionado en un vehículo particular, sí, al Instituto Mexicano del Seguro Social. También, junto con el lesionado, trasladaron la parte que él se amputó, lo que viene siendo la mano derecha. La mano derecha la tuvieron que poner en una bolsa de plástico con hielo, para tratar de que le realicen la cirugía y salvarle su mano derecha. La información la tenemos por parte del comandante Terrazas.
El día de hoy, alrededor de las 13:40 horas, se acude al antiguo campo de aviación, donde se encuentra una empresa procesadora de madera. Ahí se toma nota de una persona del sexo masculino de aproximadamente 20 años de edad, el cual sufrió una lesión. Al parecer, al estar realizando una maniobra con una sierra eléctrica, sufrió la amputación de la extremidad superior derecha a la altura de la canilla, por lo que esta persona fue trasladada de inmediato por un vehículo particular de la empresa para su atención médica a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjese que una buena coordinación por parte del Departamento de Vialidad del Gobierno Municipal de Delicias y también lo que viene siendo halcones de la Perla del Conchos. Esto únicamente para hacer conciencia en nosotros y tratar de que los accidentes vehiculares en estas épocas decembrinas disminuyan. Por parte del Departamento de Vialidad fueron colocados en diferentes puntos algunos vehículos que en su momento participaron en accidentes viales y quedaron completamente destrozados. Y la imagen fue puesta por parte de halcones de la Perla del Conchos. Elementos del grupo de rescate Halcones de la Perla del Conchos realizaron la colocación de lonas con mensajes alusivos a la prevención y concientización sobre accidentes automovilísticos. Esto en los vehículos siniestrados que el Departamento de Vialidad instaló para dar mensaje a la ciudadanía. Lo anterior se realizó con la intención de prevenir accidentes, aportando con un granito de arena y así demostrar que no solo son un grupo de reacción, sino de prevención también. Detente, observa y escucha. Haz un alto total al llegar al cruce, manteniendo siempre una distancia segura antes de las vías. No intentes ganarle el paso, haciéndose referencia al tren. Este es uno de los mensajes colocados en una zona donde recientemente murió una persona y esta tarde 2 menores resultaron lesionados luego de intentar ganarle el paso al tren. El grupo de búsqueda y rescate agradeció al alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, el autorizar que se colocaran los mensajes preventivos y demostrar su preocupación por la seguridad a los ciudadanos. De igual forma, se hizo el agradecimiento al Departamento de Vialidad encabezado por Eric Rodríguez por la disposición y a las grúas Baidón y Gardea por sumarse a dicha campaña, ya que ellos proporcionaron los vehículos siniestrados que se colocaron desde ya hace varios días. Es de mencionar que desde los primeros meses del año se hizo una convocatoria por parte de halcones a la ciudadanía, comercios y emprendedores para sumarse a patrocinar las lonas donde se plasmaría un mensaje para concientizar sobre los accidentes en cuerpos de agua y automovilísticos. Por ello, gracias también a los que apoyaron para la impresión de estos. La frase que caracteriza al grupo en su labor de prevención es: nosotros estamos listos, pero tú no te la juegues. Para Código 3 Noticias, Salvador López. La señal está indicada, sobre todo en diferentes partes del municipio están colocados estos vehículos. Créame que la imagen de los vehículos habla por sí sola, pero ya con la lona, créame que es cuestión de detenernos y leer. No queramos estar presentes en un accidente que nuestros vehículos puedan quedar de esta manera. Así que buena la coordinación por parte de lo que viene siendo el gobierno municipal, que preside el ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, y los halcones de la Perla del Conchos. Ya que hablamos en tema de seguridad y sobre todo de prevención, el gobierno municipal de Meoqui, que preside nada más y nada menos que la arquitecta Miriam Soto Ornelas, hoy inició el operativo de Navidad, donde estuvieron presentes, obviamente, el director de Seguridad Pública, Víctor Orona, y también autoridades de la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, es una temporada, la verdad, muy importante para principalmente para nuestras familias, pero también como gobierno es importante porque sabemos que hay mayor flujo de personas, que también las personas empiezan a recibir un recurso extra, que es el recurso de los aguinaldos. Entonces, por eso estamos sumando estos esfuerzos de las diferentes corporaciones de seguridad. Nos acompañan desde la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional, SEDENA, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Cruz Roja y nuestra Dirección de Seguridad Pública con sus diferentes corporaciones como lo es el EPE, el K9, Protección Civil, Policía Vial y Gobernación. Sí, definitivamente queremos un saldo blanco, decirle a la gente que se cuide mucho, que sí se divierta, que conviva,
pero sobre todo que pues no maneje en estado de ebriedad y que la verdad cuenten con nosotros como corporación, que siempre vamos a sumar estas voluntades y sobre todo que tenemos como objetivo servir y proteger a los meoquenses. Desde el arranque de la administración que me toca encabezar, dimos inicio a la estrategia de paz, tranquilidad y seguridad ciudadana en el municipio de Meoqui y bueno, pues ha dado muy buenos resultados y hoy vemos también un operativo, un arranque de un operativo la verdad muy nutrido, pero esto significa también la suma de esfuerzos y esa disposición y voluntad de coordinarnos, sobre todo con el objetivo, reitero, de cuidar y proteger a las familias de Meoqui. Puede estar tranquila, segura, disfrutar en familia. Nosotros estamos aquí siempre al pendiente de ustedes y cualquier situación que se pudiera presentar nos marcan al 911. Así es, serán los recorridos principalmente en las zonas comerciales, en la cabecera municipal y en sus seccionales. Como usted ya sabe, la semana pasada le hablábamos del programa Centinela que viene por parte del gobierno del estado. Por tal motivo vendrán muchos cambios, sobre todo en el C4 de Delicias, desde infraestructura y también de software. Por tal motivo, los elementos que están ahí en el C4 están recibiendo capacitaciones para cuando llegue de lleno este programa Centinela, ya tengan todo para trabajar de una manera excelente. Así es, ya el personal de C4, personal que va a manejar directamente la información para enviarse digitalizada a las tablas que se instalen en los vehículos, ya recibió la capacitación por personal especializado de la Fiscalía del Estado. Asimismo, personal de los turnos de proximidad social han estado acudiendo en las mañanas y en las tardes de estos días para recibir esa capacitación y conocer el manejo de la georreferenciación para que en tiempo y forma pues estas unidades, como nos lo informó la señora gobernadora, ¿verdad? Pues estas unidades se podrán monitorear y se podrán determinar el plazo del tiempo de respuesta que duren para llegar al incidente. Esto, por supuesto, pues viene a beneficiar también la proximidad que tengan con la gente, ¿no? Ya que tienen más datos. Definitivamente, ¿verdad? La proximidad social es la parte fundamental que instrucciones del señor presidente municipal pues siempre se han venido llevando, ¿verdad? El contacto más directo con la población, el asesoramiento en los levantamientos de los informes policiales homologados, el procedimiento, los protocolos que se tienen que seguir para integrar debidamente una carpeta de investigación y así reforzar y fortalecer la actuación del Ministerio Público. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información en las noticias de código3.com. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544 o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Tenemos mensajitos que vamos a darle lectura. Dice Arturo Estrada que haga algo Vialidad o Ferromex, ya que muchas veces el tren en cada crucero pita cuando va llegando al crucero y pasan ese tipo de accidentes. Pues aquí únicamente sería una captura
un video por parte de un agente de vialidad, ¿sí? Y ya las autoridades competentes a hacérselo llegar a Ferromex. No le veo otra, no más que esa, atendiendo su comentario, ¿sí? Dice Flaca García, deberían de poner la vialidad permanente ahí, la gente le temen más a las vialidades que al tren, sí. Bien hecho, pero así se entienden los automovilistas, caramba, seguro van manoreando con el celular. Esto me imagino la situación de la información y la prevención que puso Halcones de la Perla del Conchas. Dice, otra unidad vial en crucero de Walmart. Ok. Hola. Bueno, ahí está otra conversación ya, una persona que indica que, pues aunque mencionamos mucho el tema del tren, el joven en la entrevista, que dio exclusiva para Código 3, indica de que el tren sí pitó. En el accidente anterior, donde desafortunadamente perdió la vida un caballero, sí, justamente un automóvil Spark, ahí, en la transmisión en vivo, vecinos del Cielovista, Nogales, y para que usted tenga una idea del fraccionamiento de Las Torres, que estamos hablando de aproximadamente 2 kilómetros, indicaban que el tren estaba pitando. Ojo, no estoy defendiendo a lo que son los maquinistas, pero sí debemos de tener la oportunidad de a lo mejor en ocasiones estar checando lo que pasa con el tren. Aquí fue exhibido un video donde un automóvil de un servicio panamericano, si no mal recuerdo, prácticamente pasa y a los segundos viene el cruce del tren. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Buenas noches, gracias por su información. De parte de la exregidora, a la cual le mandamos un saludo y como siempre estar bien atenta de las noticias de código3.com. Luli Márquez, señora, con todo respeto, que tenga usted una excelente noche, al igual que toda la gente que está siguiendo su noticiario. Los invitamos para que pongan su comentario, estamos a la orden, estamos aquí para dar a conocer sus puntos de vista. Déjenme le informo, déjenme le menciono que el ciclo deportivo termina en Delicias el último día del año, con la tradicional Carrera San Silvestre. Por tal motivo, el gobierno municipal de Delicias, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, están invitando para que la gente vaya y se inscriba la carrera recreativa y la tradicional carrera de los 10 kilómetros. La información la va a conocer el ingeniero Esteban Treviso, director del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud. Va bien, ahora sí que en estas fechas la carrera no se mueve mucho. O sea, en la realidad es la última semana cuando todos los corredores deciden ahora sí que inscribirse, y me atrevo a decir que en los últimos 2 días el 90% de los corredores se inscriben tanto aquí en la ciudad como allá en la ciudad de Chihuahua. Pero vamos bien. El director de Desarrollo Humano y Bien Común, Enrique Valenzuela, da a conocer sobre las cenas navideñas que se van a otorgar. Sí, esto mediante un estudio socioeconómico de la gente que ha recibido otros apoyos por parte del gobierno municipal de Delicias. Aquí, en esta aportación para esta cena navideña, pues se involucran varias asociaciones, el DIF municipal y también Radio Taxis. Bueno, pues muy contentos con el trabajo que se ha venido realizando. Como sabes, el ingeniero Jesús Valenciano nos ha encomendado el estar cerca de la gente, el brindar todos los servicios posibles, y bueno, pues aparte de los programas sociales, de las escuelas, de la cultural, pues de manera voluntaria y personal, la gente de Desarrollo Humano y Bien Común se puso a la tarea de juntar cena navideña, esto en coordinación con el DIF municipal, con varias uniones civiles, con clubes de servicio, Rotarios, Leones, 2030, mutualistas, para juntar todos cenas navideñas en conjunto con también Radio Taxis, y poder entregar a la gente que más lo requiere este 24 de diciembre. ¿Cómo se hizo
la canalización o en análisis, mejor dicho, de las familias. Sí, bueno, en base a los estudios socioeconómicos que tenemos de programas sociales, como sabes, visitamos más de 4.100 hogares para poder entregar los más de 7.000 apoyos que el ingeniero Jesús Valenciano nos encomendó. Y pues bueno, con esa base ya tenemos una muy buena idea de qué domicilios se encuentra la gente que más lo necesita. ¿Ya tienen focalizado a quién va directamente la cena? Sí, así es. De hecho, pues aprovecho el espacio. Si hay gente que quiera donar cena navideña, cada cena cuesta 200 pesos. Y bueno, puede aportar el recurso en la Dirección de Desarrollo Humano y Bien Común o en cualquier club de servicio de su preferencia. Los Rotarios Leones 2030 Mutualistas están participando y con eso vamos nosotros a entregar estas cenas navideñas. Tenemos más información y sobre todo pues lo que viene siendo los diferentes eventos navideños. Por tal motivo, lo que es el Departamento de Cultura, que coordina nada más y nada menos que el arquitecto Mario Guillén, da a conocer la agenda de los eventos culturales navideños que va a haber, sobre todo pues la orquesta juvenil del municipio de Delicias tendrá participación. Lo importante, y debemos de recalcar, es que todos son gratuitos. Ponga atención y acuda a cada uno de ellos. Tendremos un evento, el concierto del concierto de Navidad del Coro de la Ciudad, lo tendremos en el Museo del Desierto Chihuahuense a las 7:30 de la tarde, y en San Juan Diego tendremos el concierto de Navidad el miércoles 21 a las 8 de la noche. Los esperamos a todos, son los 3 conciertos del Coro de la Ciudad, en San Martín, en el Museo del Desierto Chihuahuense y en San Juan Diego. ¿Serán gratuitos estos? Todos los eventos son gratuitos. Todos los eventos. ¿Está pendiente de las horas? No, ya están las horas. Tendremos mañana el concierto que tendremos del coro infantil, que es el concierto de Navidad del coro infantil, será a las 7 de la tarde en el Centro Cultural. Pasado mañana jueves será el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil en el Mudech a las 7:30. Y luego el lunes a las 7 el concierto de Navidad del Coro de la Ciudad en San Martín de Porres, en Lotes Urbanos. El martes el concierto de Navidad del Coro de la Ciudad en el Museo del Desierto Chihuahuense a las 7:30. Y el miércoles estaremos en la parroquia de San Juan Diego, también con el Coro de la Ciudad, a las 8 de la noche. Debemos de recordar que hablando en el sector de educación, el gobierno municipal de Delicias está muy enfocado a apoyar. Y por tal motivo, y tal es el caso de lo que el día de hoy se llevó a cabo justamente en el Jardín de Niños Benito Juárez, que se ubica en el Fobiste número 1, donde se entregó pues una remodelación en la explanada. Tenemos la información de este evento. Y de mis compañeras, agradecemos enormemente que estén aquí con nosotros tan honorables personas. Y agradecemos enormemente que nos hayan apoyado con el cambio de la explanada, porque estaba en condiciones deplorables. Estamos muy contentos de que esta administración se preocupe porque las escuelas se encuentren en buenas condiciones para que nuestros pequeños tengan un desenvolvimiento lo mejor posible, lo más favorable. Agradecemos enormemente y esperamos seguir teniendo su apoyo. Muchas gracias. Hay que mencionar pues que también aquí en esta obra se involucra estacionómetros, donde pues atinadamente preside Manuel Villanueva. En más información, la ley de egresos, sí, está aprobada. Está próxima a presentarse, de tal manera de que el tesorero del gobierno municipal de Delicias, Homero Beltrán del Río, da a conocer estos detalles. Ya se presentó ante el Congreso del Estado en fecha del 30 de noviembre. Ahorita está corriendo su proceso legislativo y en espera de que pueda ser notificado el municipio de su aprobación. Y posteriormente a esta aprobación, el ayuntamiento haga lo propio de aprobar lo que es el proyecto de presupuesto de egresos, que está ahorita ya a días de poderse entregar al ayuntamiento para que ellos hagan lo propio en ese sentido. ¿Cómo va la ley de egresos? Ya están terminándola, vemos que son juntas exhaustivas que se hacen en secretaría, en tesorería. Así es, ya tenemos algunas semanas de que se tuvieron meses de trabajo con las distintas dependencias y organismos descentralizados.
se hizo un anteproyecto de presupuesto de egresos, ya se tuvieron algunas reuniones con el ciudadano presidente municipal, el ingeniero Valenciano García, y estamos ahorita en el proceso de hacer algunas adecuaciones que se desprendieron de esa última reunión con el alcalde para poderlo presentar al ayuntamiento y ellos hagan lo propio de hacer el análisis correspondiente. ¿Qué destacar de la ley de egresos, contador? Viene en materia de inversión pública, viene una asignación importante que el alcalde ha tenido bien a instruirnos, que está ahí considerado para el siguiente ejercicio, algunos temas en materia social y desde luego otras partidas que van a dar un realce a las actividades que son las dependencias. ¿Obra pública destacará Sí, en el 23? Sí. Así es, esa es una prioridad que trae la administración, que encabeza el ingeniero Valenciano y que pretende poder lucirse el siguiente ejercicio 2023. Déjenme leer a conocer algunos mensajes que tenemos. Agradecemos a Luis Felipe Valadez Esparza. Iluminación en la avenida Rosetilla, Colonia Lotes Urbanos. Este mensaje le vamos a encargar a nuestra coordinadora general Marta Montserrat Adame Alvarado, que lo haga llegar a servicios públicos municipales para que pongan atención en ese sector. Le repito, o si alguien del gobierno municipal de Delicias nos está viendo, iluminación en la avenida Rosetilla, Colonia Lotes Urbanos. También hay una persona indica que en la colonia Lotes Urbanos andan saqueando los botes de basura. En estos momentos, un tiradero de la misma. Ok, gracias por su comentario. César Ibarra, la tripulación de todos los trenes sí se acciona el silbato de los mismos al aproximarse a todos los cruceros. Yo vivo a un costado de las vías, además fui ferrocarrilero muchos años. Gracias por dar su punto de vista. Insisto, aquí, como lo mencionamos detrás de cámaras, pues simple y sencillamente el tren no tiene lo que viene siendo semáforos ni tiene altos. Nosotros sí los tenemos y tendremos el señalamiento gráfico. Y más cuando mencionan cuidado con el tren. Mucha gente ya está en el tono de burla o de sarcasmo. Veíamos algunos comentarios en la página de código3.com. Si usted no me cree, vaya a la nota de la información y varias gente en su sarcasmo indican deberían de ponerle topes al tren. Imagínense nada más hasta dónde hemos llegado. En vez de ver esto con respeto, de ver esto con seriedad, ya lo vemos hasta como juego. Tenemos más información. Justamente el día de hoy, el ISHIJUB, sí, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, al igual que el Instituto Municipal de lo que viene siendo el Deporte y la Juventud de Delicias, pues ya están iniciando con el programa de Conexión Joven. Hoy fue justamente en la Plaza Carranza, se habilitó lo que es el internet, habilitaron también computadoras, impresoras, para que los jóvenes vayan e interactúen con el internet, sobre todo para que hagan sus tareas. Este espacio Conexión Joven representa justamente eso, que queremos abrir estos lugares para las juventudes del estado, que representa pues sí, estas ganas que tenemos de hacer cosas. Y miren qué importante es, porque aquí tenemos a muchas instituciones que han trabajado para poder abrir este espacio y que están trabajando pues ahora sí que para ustedes. Están los estacionómetros, está el Instituto de Deporte y Juventud, está el Instituto Chihuahuense de la Juventud, está el Instituto de Cultura, están los regidores. Entonces imagínense, todas estas personas pues nos hemos puesto manos a la obra para poder crear este lugar que es únicamente de ustedes y que esperamos que aprovechen muchísimo. Estamos muy contentos de estar también en un lugar muy céntrico, muy accesible, y que también pues se llena de mucha vida, de mucho color, porque aparte de que es una plaza pública reconocida aquí en Delicias, el espacio en donde estamos abriendo ahora sí que este espacio Conexión, también pues se engalana con el arte de un artista deliciense que bueno, pues ha tenido a bien plasmar aquí su arte y hacer este espacio todavía más bonito. Sí, insisto con usted, joven Luis Felipe Valadez, cultura vial, simple y sencillamente. Vamos a cuidarnos, créame que es importante, sobre todo desearles que se recuperen los jovencitos que desafortunadamente participaron en este accidente
contra el tren. Yo agradezco su fina llamada la atención a nombre de todos los que conformamos este noticiario. Agradezco que esté con nosotros y sobre todo desearle que tenga una excelente noche. Protéjase, la temperatura está a punto de descender. Mañana por la mañana también se habla que la temperatura puede llegar a los 3 o 4 grados centígrados. Así que para que abrigue bien a los pequeñines y también a los adultos mayores. Descanse, que tenga usted una excelente noche. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma.